Ministerio de Educación. Buenos días con todas y todos. El día de hoy nos acompaña el general Rodrigo Suárez. Él es el secretario técnico de la Secretaría que fue creada justamente para buscar la erradicación del consumo de drogas en términos generales, pero fundamentalmente entre nuestros jóvenes. Vamos a presentar un programa que tiene como objetivo fundamental la erradicación del consumo de drogas en planteles educativos. A este programa lo hemos denominado Misión Educación Cero Drogas. El objetivo es erradicar absolutamente el consumo de drogas en los planteles educativos. Quiero primero que ustedes observen algunas cifras, porque si bien es cierto, este es un tema que preocupa mucho a la ciudadanía, preocupa mucho a las autoridades, la visión que se debe manejar debe estar contextualizada. Es decir, en el Ecuador, si nosotros hacemos una comparación con otros países de América Latina y del mundo, en el Ecuador este es un problema que aparece, que existe la percepción de que tiene un nivel de crecimiento. Todavía tenemos que levantar información que nos sirva como sustento de esta hipótesis. Existe una hipótesis de que el problema está creciendo. Sin embargo, todavía este problema en el Ecuador no alcanza las dimensiones que tiene en otros países. Solo para citar algunos ejemplos, veamos, según la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, veamos qué pasa con el consumo de alcohol. Ustedes pueden ver ahí el porcentaje de jóvenes, jóvenes y adolescentes que estarían consumiendo alcohol. El Ecuador aparece como uno de los de menor índice. Este es los que consumieron el último mes, aparece con un porcentaje menor a casi todo el resto de países de la región, por debajo del 10%. Si es que revisamos qué pasa, sigamos por favor. ¿Qué pasa con el tabaco? Una situación muy parecida. El Ecuador aparece con las tasas más bajas en América Latina y en general en el mundo. Sin embargo, esto no deja de ser preocupante. O sea, si tenemos ya que en el caso del alcohol cerca del 10% de los jóvenes consumió alcohol el último mes o fumó un cigarrillo durante el último mes, eso es algo de lo que debemos ocuparnos y debemos tener una política efectiva para erradicar completamente este tipo de comportamientos. Sigamos, por favor. ¿Qué tenemos como información? Información que lastimosamente es al 2012, ya la Secretaría está levantando nuevos datos, pero ¿qué teníamos al 2012 como información relevante alrededor de esta problemática? Primero, que el consumo en el hogar, 1 de cada 5 estudiantes asegura que algún familiar usa drogas. Es decir, esto nos lleva a analizar el problema en una dimensión mayor que solo el plantel educativo. Esto tiene que ver también con lo que pasa al interior de las familias, con lo que pasa fuera del plantel educativo. El consumo de tabaco, estudiantes presenta un uso esporádico y el 1.08% presentaría un posible consumo problemático. Es decir, el 4.17% está consumiendo cigarrillos, según la información del 2012. El consumo de alcohol, 1 de cada 5 estudiantes usa esporádicamente alcohol y el 26.7% de los estudiantes asegura que lo consume preferentemente en su grupo de amigos. Estos datos generales nos dan una información relevante, aclarar que son del 2012, nos dan una información relevante para entender que la erradicación del consumo de drogas tiene que ser abordado desde distintas perspectivas
perspectivas y que esto implica una corresponsabilidad de todos. No solo es tarea del Estado a través de los planteles educativos, sino que acá, para lograr el objetivo de erradicar el consumo, se requiere la participación del Estado, de las autoridades institucionales, de los docentes, de los departamentos de consejería estudiantil, de los padres de familia y de los propios estudiantes. Misión Educación Cero Drogas, precisamente, está enfocado a articular a todos los distintos actores involucrados de tal manera que seamos mucho más efectivos en el combate al consumo de drogas entre nuestros adolescentes y jóvenes. Sigamos, por favor. Hace algún tiempo ya habíamos hablado de que cuando se busca resolver este problema, se tiene que trabajar desde distintas vertientes, desde distintas perspectivas. Y había que analizar el tema de la oferta y había que analizar el tema de la demanda. La oferta de drogas, de distintos tipos de drogas, o el control, la reducción de esa oferta le corresponde fundamentalmente al sector de seguridad. Y cuando hablo de este tema, no solo estoy hablando del control del microtráfico, también tenemos que hablar del expendio de otro tipo de sustancias, como por ejemplo el alcohol en los alrededores de los planteles educativos, el cigarrillo. Hay vendedores ambulantes que venden cigarrillos en la puerta de entrada de los planteles. Es decir, para reducir el consumo, un componente básico, fundamental, es el control de la oferta. Eso es responsabilidad del sector de seguridad. Y de hecho, la Secretaría Técnica trabaja en coordinación con los ministerios correspondientes. Y de otro lado está la parte de control o de reducción de la demanda. La reducción de la demanda sí es de responsabilidad fundamental del Ministerio de Educación. Y nosotros ya habíamos presentado hace algún tiempo una estrategia que se ha venido implementando y en definitiva se ha ido creando una institucionalidad que nos permite ser efectivos en el combate a las drogas en los planteles educativos. Y todo lo que hemos hecho han significado avances y estamos en el punto en donde hay que dar un gran salto, y ese gran salto implica la corresponsabilidad, el que padres de familia y los propios estudiantes asuman un nivel de responsabilidad en esto que debe ser un objetivo de todos. Cuando hablamos de prevención y de manejo de la demanda, de lo que hablamos es de dos temas: la prevención integral y la atención en caso de que se haya ya producido un evento, que ya algún estudiante se haya involucrado o en el consumo e incluso en el microtráfico. Para la prevención integral es fundamental que trabajemos con los padres de familia, con los propios docentes en el adecuado uso del tiempo libre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos con nuestros estudiantes una vez que salen de la jornada escolar? Y todos debemos articularnos para que ese uso del tiempo libre sea efectivo, se dé un buen uso del tiempo libre. Lo segundo, la participación estudiantil. Es fundamental que los propios jóvenes tengan una actitud y emprendan acciones de tal manera que el plantel educativo tome una dinámica preventiva y los propios estudiantes se cuiden entre ellos o fomenten la erradicación del consumo de drogas. Una de las cosas que internacionalmente se ve como muy efectivas es el trabajo entre pares. Tenemos en Quito una experiencia interesante. La experiencia que fue impulsada para reducir el consumo de alcohol en las fiestas de Quito, que fundamentalmente fue desarrollada en base a la participación estudiantil. Entonces, sobre esa base de experiencias previas, estamos fomentando esta participación en el combate al consumo de drogas. Después están los departamentos de consejería estudiantil.
hace más de un año hablamos sobre la necesidad de constituir al interior de los planteles educativos los departamentos de consejería estudiantil. Vamos a ver cómo hemos avanzado en esto. Y también la seguridad externa, es decir, cómo nosotros desde el Ministerio de Educación podríamos entregar herramientas a las autoridades de los otros ministerios que están relacionadas con la seguridad. Entonces, en su momento hablamos de la instalación de botones de pánico, hablamos de la instalación de cámaras de seguridad en los planteles fundamentalmente grandes y hemos avanzado en ese sentido. Y el otro componente, el de la atención, que tiene que ver con la intervención en situaciones de uso, consumo, tenencia, expendio de alcohol, tabaco y otras drogas, y la articulación interinstitucional. Precisamente, gracias a la labor que se hace en conjunto con la coordinación de la Secretaría Técnica, nosotros tenemos un trabajo permanente con la Fiscalía, con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio del Interior, con el MIES, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el Ministerio de Justicia. Hemos logrado ya consolidar ese trabajo interinstitucional y las acciones que emprendemos siempre están articuladas entre los ministerios. Sigamos, por favor. Estas rutas y protocolos, tenemos rutas tanto para actuar cuando se detecta consumo de sustancias nocivas, como rutas para actuar en caso de que se detecte actividades ilícitas como el microtráfico. Esto ustedes lo pueden ver, me parece que está en la página web del propio ministerio, y si tienen interés podrían conversar con el área responsable en el ministerio, que es la Subsecretaría de Innovación y Buen Vivir. Sigamos, por favor. Son en concreto dos rutas, insisto, la una para cuando se detecta el consumo, cómo actuar y cómo relacionarnos con el Ministerio de Salud, y la otra, cuando se detecta que algún estudiante o alguien en los alrededores del plantel está desarrollando actividades ilícitas, cómo nosotros hacer la respectiva denuncia y articulación con la policía, con el Ministerio de Interior, con el Ministerio de Justicia. Sigamos, por favor. En total, hemos ya constituido los departamentos de consejería estudiantil, de tal manera que al momento 1.768 instituciones educativas fiscales ya cuentan con un departamento de consejería estudiantil. Son 929 las que nos habíamos propuesto como objetivo originalmente. Sin embargo, también en lugares donde es fundamental la presencia de los DECE, también hemos constituido DECE que, si bien no están en la propia institución, ofrecen el servicio de consejería estudiantil. Y por eso es que, teniendo 929 instituciones educativas con más de 900 estudiantes, ya con un departamento de consejería estudiantil estructurado, son muchas más las instituciones que tienen el servicio de consejería estudiantil, 1.768. Se mantienen ya al interior del sistema 4.110 profesionales DECE, psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, etcétera. Vamos a lanzar el próximo mes un concurso para que estos profesionales DECE, que al momento algunos de ellos o muchos de ellos están con contrato ocasional, ya puedan tener un nombramiento definitivo. Anunciaremos durante las próximas semanas el cronograma para el concurso del Departamento de Consejería Estudiantil, de tal manera que eso ya quede definitivamente institucionalizado. Pasarán prácticamente todos de contrato ocasional a 2 años, que es como están en este momento incorporados al ministerio, a un nombramiento definitivo. Con esto ya el 55.48% de estudiantes del sistema fiscal de educación
cuenta con un servicio de consejería estudiantil. Son cerca de 2 millones de estudiantes que ya tienen un servicio de consejería estudiantil. Ahora, esto coincide justamente con la información que manejamos en la Secretaría Técnica, coincide con sectores en donde mayor incidencia y mayor amenaza y además más vulnerabilidad tienen nuestros jóvenes. Sigamos, por favor. Ahora, el programa Misión Educación Cero Drogas se concentra su acción en el principio de corresponsabilidad en la prevención. Buscamos espacios libres de tabaco, alcohol y otras drogas. Va a tener 3 fases. La primera fase es la de sensibilización, la segunda fase de organización y la tercera fase de puesta en marcha del proyecto. Vamos a avanzar en cada una de las fases distrito por distrito. Tenemos 140 distritos educativos en el país y la intención es que cada semana incorporemos 3 distritos nuevos al programa Misión Educación Cero Drogas. ¿Cómo operaremos? Tendremos una feria en cada uno de los distritos cada semana, y en esa semana arrancaremos con cada una de las fases. Es decir, el programa total será comenzado no en simultáneo, o se iniciará no en simultáneo en todo el país, sino que cada semana integraremos 3 distritos diferentes hasta llegar a los 140 distritos educativos ya trabajando con esta metodología. El primer programa, que en realidad termina siendo un programa emergente, se hará con 21 instituciones educativas de la ciudad de Quito. Ese programa arranca el 22 de agosto. Durante el mes de agosto nos concentraremos precisamente en estas 21 instituciones educativas, y a partir del mes de septiembre iniciaremos el recorrido por el país activando cada semana 3 nuevos distritos educativos. ¿En qué consiste la sensibilización? Primero, en un trabajo con todos los actores de la comunidad educativa. Las autoridades que tienen que estar activadas. Sabemos que este es uno de los principales problemas o preocupaciones que detecta la ciudadanía. Cuando se hace un análisis de percepción ciudadana, los ciudadanos manifiestan que precisamente el consumo de drogas, alcohol y tabaco es una de las cosas que más le preocupa en relación a la formación de los estudiantes. Entonces, las autoridades institucionales tienen que estar sensibilizadas y tienen que estar atentos a esta problemática. Con los departamentos de consejería estudiantil trabajaremos en su capacitación, reforzaremos, ya se ha hecho esto con los departamentos de consejería estudiantil, pero reforzaremos el conocimiento de rutas y protocolos. Estamos también en procesos de automatización, es decir, el uso de la tecnología para que la ruta y el protocolo se haga a través de procesos integrados entre los distintos ministerios. Hay que sensibilizar a todos los docentes e involucrarlos en el proceso de prevención. El tratamiento de esta problemática no tiene que ser hecho solo desde el Departamento de Consejería Estudiantil, sino que toda la institución y todos los docentes deben estar preparados para enfrentar un problema de esta naturaleza. Con los estudiantes, la articulación es con los consejos estudiantiles, de tal manera que estén activos en este trabajo, en este esfuerzo, y en los programas de participación estudiantil en el que se impulsa el desarrollo de habilidades para la vida y la prevención. Buscaremos que gran cantidad de los proyectos de participación estudiantil, son 200 horas de participación obligatoria, una cantidad importante de los proyectos se hagan
justamente para cumplir con este objetivo de cero drogas en los colegios. Y con las familias vamos a articular equipos de prevención, es decir, las familias se van a involucrar, van a tener una actividad permanente al interior de los planteles y van a convertirse en expertas en el manejo de esta problemática. Sigamos, por favor. Sigamos. Entonces, en la primera fase, el rol de la Secretaría Técnica de Drogas y del Mineduc es fundamental. En coordinación vamos a trabajar con la sensibilización a las autoridades institucionales, docentes y profesionales de ESE. Y los docentes y profesionales de ESE son los que tendrán como una temática permanente, que no se tiene que ser usada solo como charlas específicas, sino cuando están trabajando en la implementación de todo el currículum, esta temática de prevención debe ser un componente fundamental de las clases. Entonces, docentes y profesionales de ESE serán los responsables de la sensibilización a estudiantes y representantes legales sobre la problemática sociocultural de las drogas. Sigamos, por favor. En la fase de organización y participación de las familias, lo que buscamos es que voluntariamente los representantes se registren y conformen brigadas de prevención. Se designará un coordinador. Las brigadas se distribuirán a lo largo de la jornada y cada brigada apoyará como mínimo una vez al mes. La idea es que todos los días del año lectivo tengamos presencia de padres de familia en los planteles educativos, cumpliendo la función de prevenir el consumo, de evitar el consumo de drogas, alcohol y tabaco al interior de los planteles y también verificando lo que pasa al exterior de los planteles. Necesitamos muchos ojos que nos alerten de tal manera que esta lucha sea una lucha efectiva gracias a la participación de todos. El coordinador de la brigada manejará un registro de asistencia de los voluntarios y entregará un formato para consignar información al momento de apoyar en los posibles puntos de riesgo. Que quede claro, el rol de las brigadas es alertar. O sea, las brigadas no es que van a tomar acciones directas, sino que estas brigadas de familias van a estar observando lo que pasa en el plantel educativo y en los exteriores del plantel educativo y alertarán a las instancias correspondientes. ¿Cuáles son las instancias dentro de la institución? El Departamento de Consejería Estudiantil y las autoridades institucionales. Las autoridades institucionales y el Departamento de Consejería son los que activan el protocolo y buscan la respuesta de otras instituciones. Es decir, los padres de familia no es que van a tomar ninguna acción, simplemente serán observadores, veedores y apoyarán en este control del consumo de drogas. Y en el caso de los estudiantes, los consejos estudiantiles incorporarán actividades de prevención en su planificación. Ustedes saben que más o menos dentro de los 30 días posteriores al inicio de clase se producen o se hacen las elecciones de los consejos estudiantiles. Lo que vamos a promover y vamos a motivar a los estudiantes que participen en las distintas listas, vamos a motivar para que dentro de su propuesta de consejo estudiantil se incorporen todas estas actividades de prevención. Y después sí, con los estudiantes, como les decía, tenemos 200 horas obligatorias de participación estudiantil, también vamos a motivar que los proyectos estudiantiles se realicen fundamentalmente alrededor de la temática de prevención. Sigamos, por favor. Después, en la puesta en marcha, vamos a buscar, y de hecho hemos ya coordinado, la participación fundamentalmente de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud Pública para capacitar a las brigadas. Necesitamos que los padres de familia se conviertan en expertos en el manejo de esta temática. Entonces, por ejemplo, si van a estar observando, si las brigadas van a hacer una brigada de observación, ya la policía nos cuenta que los microtraficantes usan determinados códigos, determinadas señas, saben dónde ubicarse, y entonces todo eso los padres de familia deben conocer
de tal forma que puedan alertar oportunamente si es que se detecta alguna situación no deseada en los exteriores o en el interior del plantel educativo. Hay códigos, frases que se utilizan para identificar quién es el microdistribuidor, a dónde tiene que dirigirse para retirar una determinada sustancia, etcétera. En todo eso participará la Policía Nacional y el Ministerio de Salud es la instancia que nos ayudará para que los padres de familia conozcan cómo manejar en caso que se detecte algún estudiante consumiendo. Aquí hay que entender que este es un problema de salud pública. Es decir, los jóvenes que han caído en alguna adicción, en el consumo de drogas, tienen que ser apoyados para salir de ese mundo oscuro. Tenemos que todos estar atentos para recuperarlos. Entonces, sobre todas esas temáticas, trabajaremos con el Ministerio de Salud y evidentemente los departamentos de consejería estudiantil. Las brigadas de prevención asistirán a la institución educativa durante la jornada académica, al ingreso y a la salida, siendo su responsabilidad vigilar, recoger información y promover la prevención. Ojo, esto es muy importante. El rol de las brigadas familiares es de vigilar, de recoger información y promover la prevención. No es de emprender ninguna acción de manera directa, porque para eso están las instituciones correspondientes. Y el coordinador de la brigada recopilará la información del equipo e informará a la autoridad institucional, se alertará al departamento de consejería estudiantil y en el caso de ser necesario a la UPC más cercana. Les mostré antes cuáles son los protocolos, ahí se describe cómo es que actuaría el departamento de consejería estudiantil. Y en la puesta en marcha, los consejos estudiantiles, como les mencioné antes, implementan ya las acciones que hayan determinado, van a ejecutar mientras está en ejercicio del Consejo Estudiantil. Para eso tendrán todo el apoyo necesario del Ministerio de Educación. Los proyectos de los consejos estudiantiles que estén alineados con la prevención y la erradicación del consumo de drogas serán absolutamente respaldados por el Ministerio de Educación. Y lo mismo con los proyectos de prevención en el marco de la participación estudiantil. Sigamos, por favor. Bueno, tenemos 21 planteles educativos, no sé si tienen la lista, de los 21 planteles educativos con los que arrancaremos este programa a partir del 22 de agosto. Son el Luis Napoleón Dillon, el Instituto Tecnológico Superior Gran Colombia, el Colegio Fiscal Eloy Alfaro, el Central Técnico, el 24 de Mayo, el Benito Juárez, el Santiago de Guayaquil, el Simón Bolívar, el 10 de agosto, el Instituto Nacional Mejía, el Eugenio Espejo, el 5 de junio, el Técnico Sucre, el Provincia de Pichincha, el Juan Pío Montúfar, el Miguel de Santiago, el Luxemburgo, el Réplica Juan Pío Montúfar, Conocoto, Mitad del Mundo, Juan Montalvo. ¿Por qué se escogieron estos planteles educativos? Porque tenemos una información preliminar en donde se detecta como que en estos planteles educativos hay un crecimiento importante de esta problemática. Precisamente por eso queremos arrancar con estas instituciones. Y lo otro son, en general, instituciones grandes y emblemáticas, por lo que trabajaremos también para recuperar la identidad. Es importante que la comunidad educativa se enfoque en la recuperación de la identidad. Estas instituciones deberían ser las instituciones que tengan los mejores puntajes en todo, los mejores puntajes en ser bachiller, los mejores puntajes en ser maestro. Es decir, vamos a orientar este combate, esta misión educación cero drogas, precisamente a lograr este objetivo en este año lectivo. Y en paralelo, una de las cosas que debemos operar es el fortalecimiento de la identidad institucional. Eso mueve mucho a la comunidad educativa y vamos a arrancar con estos 21 planteles de la ciudad de Quito y desde la primera semana de septiembre, como les decía al principio, se incorporarán 3 distritos educativos cada semana. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.